que la política, la discusión política pasó a manos del Congreso Nacional. Ya comenzó el fin de semana con la carta de los senadores del Frente de Todos y las repercusiones que tuvo ese mismo comunicado que le dio al Fondo Monetario Internacional. En el día de hoy se esperaba y se está dando la discusión con respecto a este aporte extraordinario a las grandes riquezas en la Argentina, también generando una grieta entre el oficialismo y la oposición mayoritaria, pero también una vez más entonces se vuelve a colocar el foco en el tratamiento de lo que puede tener el Congreso de la Nación, debido a que el presidente Alberto Fernández envió dos proyectos al Congreso. Por un lado, para legalizar la interrupción del embarazo y por el otro lado, para garantizar el acompañamiento a aquellas madres en situación vulnerable que deciden tener a sus hijos. Estos dos proyectos en marcha fueron anunciados desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández. La pandemia cambió un poco los planes y a pocos días de terminarse el año decide mandar el tratamiento al Congreso. No es un tratamiento menor, es un tratamiento que se pedía por gran parte de la sociedad, con mucho ruido social, también generando, por supuesto, posturas de un lado y del otro. ¿Cuál va a ser la diferencia del tratamiento de este proyecto de legalización del aborto del anterior, donde no se logró su aprobación? Vamos a analizar todo esto, pero principalmente cómo ahora los temas de la política empiezan a despertar a un Congreso de la Nación que venía por el momento bastante dormido. Ya estamos con Giselle Rumo y Facundo Zonati para analizar la actualidad del día de hoy. Como les decíamos, la política que se encarrila en el Congreso de la Nación. Hoy todos los focos estaban puestos en este aporte extraordinario a las grandes riquezas, o lo que algunos llaman un impuesto a las grandes riquezas en la Argentina. Pero sorprendió que en un video, en una carta prácticamente y en un video a la población, el presidente decidió mandar también en el día de hoy un proyecto para legalizar el aborto. Pero no solamente eso, sino también un guiño, ¿no?, un poco a los pedidos que venía teniendo la Iglesia, principalmente en nuestro país, de un proyecto para también acompañar a aquellas mujeres en situación vulnerable que deciden tener sus hijos. Escuchemos. En el día de hoy enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. El segundo instituye el programa de los 1000 días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida. Hay varios puntos a tener en cuenta al respecto. En principio, esta situación de pasar la discusión política al Congreso de la Nación, de la necesidad que tiene el gobierno nacional en un contexto de pandemia y en este año tan particular que ha vivido también para la gestión, de mostrar una gestión paralela, diferente a lo que es la pandemia, el coronavirus en el país. Y en este inicio, y la reactivación económica principalmente, y en este inicio de querer mostrar gestión, apelar también a un proyecto que ha sido pedido socialmente por muchísimos sectores, con muchísimo ruido, por varias de las personas o colectivos de mujeres en todo el país que venían pidiendo que se cumpla con lo que prometió el presidente al inicio de su gestión, que es legalizar la interrupción del embarazo. ¿Cómo llega entonces esto políticamente, Giselle? En esto vamos a ver si hacemos un contrapunto. Te voy a decir al menos mi teoría. Este es un proyecto que realmente realza mucho y provoca mucha repercusión
social. En su momento, cuando Mauricio Macri también habilitó la discusión, daba la sensación que su gobierno venía de traspié en traspié sin pegar ni una sola a favor. Un gobierno totalmente golpeado, sin tener ningún tipo de éxito para mostrar. No, y era así. Acordate que después Macri habla en marzo, promete, aunque él no es, digamos, estaba a favor de la vida, manda para un debate maduro y responsable, pero después se termina acordando con el FMI en abril o en abril del 2018. No, digo. Venía con Estábamos un gobierno, al borde de la crisis. Claro, un gobierno total. prácticamente fracasado. En su momento yo me acuerdo haber hablado con varios colegas y analistas diciendo, bueno, necesita mostrar algún tipo de logro social que lo permita sacar del caos que es su gobierno. Sí, igual, y no lo logró. No lo logró. Bueno, al menos desviar la atención o desviar el eje del debate. De alguna forma creo que el presidente Alberto Fernández hoy intentó hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque si bien era un proyecto que él prometió durante la campaña, es verdad, lo venía postergando, lo venían pidiendo los colectivos de mujeres militantes y sin embargo lo venía postergando con la excusa de la pandemia. Decidió que ahora sí era la oportunidad política, justamente en medio de este ajuste por las negociaciones con el Fondo Monetario y las diferencias que genera esto en el oficialismo, ¿no? O la polémica por el impuesto a las riquezas. ¿Qué logra entonces el presidente? Cambia la agenda, pone el foco y el debate en otro lado y de alguna forma unifica la militancia. Y no en cualquier lado, Gise, no en cualquier lado. Realmente esto es un pedido de mucha importancia para las mujeres, de muchos años de lucha en pos de la salud pública y de aquellas mujeres que tienen derecho a hacer de sus cuerpos Totalmente lo que quieran, pero que también genera mucho ruido Exactamente, político. Pero es algo que genera más polémica que quizás el ajuste. Claro. Con lo cual, uno puede decir, bueno, pero también le puede generar ruido interno. Sí, es verdad, pero la realidad es que divide más a la oposición, porque al menos dos encuestas que estuve mirando hoy, 3.0 y Opinaya, dicen que 3.0 dice que 2 de cada 3 votantes del Frente de Todos son verdes. Y Opinaya también dice lo mismo, la mayoría de los votantes que están a favor de la legalización son del Frente de Todos, con lo cual le generaría más ruido interno y dividiría la oposición. La pregunta es si que no le pase lo mismo que a Mauricio Macri, claro, ¿no? Que terminó fracasando. A mí me da la sensación que es otra composición, principalmente del Senado de la Nación. ¿Recuerdan aquellas frases que salían a la luz, ¿no? Los dinosaurios del Senado de la Nación que todavía no terminan de ver la importancia de este tema, que no votaban a favor. Da la sensación que hay otra composición y que hay otra conciencia de la necesidad de tener un logro de gestión. No es que cambió tanto la composición, quizás lo que cambia es el momento político, porque se votó, acordate que cambia media cámara, fue más diputados. Bueno, la realidad es que hoy los números, haciendo un resumen, en el 2018 se perdió, digamos, se rechazó la media sanción de diputados por 38 votos en contra 31 a favor y 2 abstenciones. Ahora, haciendo el relevamiento también de los mismos que están, habría 36 en contra, 32 a favor y 4 indecisos, que son Estela Olalia, Edgardo Cuader, Roberto Mirabella, Lucía Krexler. 3 del Frente de Todos, 1 de Juntos por el Cambio. Senadores, perdón, no diputados. Sí. Estamos hablando de los senadores. Y hablando de senadores, dice también el ingreso de Martín Lustó, que es de Juntos por el Cambio, al Senado, también tiene otro tipo de negociación, porque es un hombre fuerte de la Cámara Alta y además que tiene influencia en el resto de los senadores. Sí. Mira, lo que pasa que es un debate, es raro, porque viste que el debate por la despenalización, la legalización del aborto genera grietas diferentes. Como que la grieta que nosotros hoy conocemos cambia. Claro. La grieta entre celestes y verdes es distinta. Tenés de un lado de todas las composiciones y del otro lado también de todos los espacios políticos. Lo que dicen en el gobierno es que puede depender o va a depender mucho sobre todo en el entorno de Vilma Ibarra, va a depender mucho de la militancia de Cristina Kirchner. O sea, tendría que convencer como a 5 senadores. Si ella se compromete... sabemos que Mayans no lo va a convencer. Es probable que no. Pero además, ¿sabes lo que pasa también, Diana? Más allá de las objeciones de conciencia moral o religiosas que objetan muchos senadores, también los senadores miran las encuestas antes de votar en contra, digamos, ¿no? Para explicar su voto negativo.
¿Por qué? Porque la realidad es que también las encuestas lo que dicen es que el apoyo a la legalización del aborto se da en las ciudades, sobre todo en el AMBA, en el ambiente metropolitano, y no en provincias como el NOA o Cuyo, en esas regiones donde se resisten. Entonces hay muchos senadores... Donde opera mucho la iglesia. que representan a las provincias, a diferencia de los diputados que representan a los partidos. Los senadores representan a sus provincias, no quieren quedar mal con su terruño, digamos, y después no tener el voto de su gente, justamente porque, ay, mira, lo último, 2 encuestas. Opinaya, 49% está en contra y 35% a favor de la legalización. Y 3.0 también, 49,7% en contra, 15,7% a favor y 32% a favor en ciertos casos. Hay otro de los proyectos que envió Alberto Fernández que habla de los 1000 días, ¿no? De cómo poder fortalecer desde el sistema sanitario la ayuda, el acompañamiento a las madres en estado de vulnerabilidad y también a esos niños, los primeros años de vida. Facu. Así es, sí, exactamente. Es eso puntualmente, es asistir obviamente a las madres durante la gestación y en los primeros años de vida del bebé. Es un proyecto que en realidad extiende algunos beneficios que ya existen y suma otros y está inspirado en parte a un programa que ya se aplica en la provincia de San Juan y por eso el gobierno también lo suma a esta propuesta junto a lo que tiene que ver con el aborto. Discutimos todo esto con Brenda Austin, que es diputada nacional de la UCR de Juntos por el Cambio. Diputada, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, en un principio me gustaría un pantallazo y analizar de cuál es la diferencia de el proyecto anterior, ¿no? que se presentó y que no se aprobó, y qué es lo que cambió políticamente para que ahora pueda llegar a ser una posibilidad. Bueno, qué pregunta. La verdad que recién recibimos hace un ratito el texto, estamos terminando de estudiarlo en el medio de la sesión que estamos llevando adelante. Pero a primera vista le digo que es un proyecto muy similar a la media sanción que logró aprobar la Cámara de Diputados hace 2 años. Es un proyecto que contempla la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas, luego de lo cual persisten las excepciones que hoy mantiene nuestro Código Penal, fundamentalmente para los casos de violación o cuando esté en riesgo la vida o la salud de las mujeres. Es un proyecto que incorpora también las dimensiones vinculadas con la educación sexual integral, apunta y se afirma sobre una visión que tiene que ver con el derecho de acceso a la salud, con la posibilidad de que las mujeres tengan a mano las distintas oportunidades. Ustedes recién hablaban del proyecto de los 1000 días, que también va claramente en esa dirección. Es una iniciativa que también recoge, por ejemplo, la figura de la objeción de conciencia individual, de la posibilidad de los médicos a ejercer esto que también es un derecho constitucional, pero también garantizando que las prácticas se puedan cumplir en los distintos hospitales. ¿Me puede repetir lo del tema de la objeción, por favor? Sí, lo que hace, similar a la media sanción que nosotros logramos allá por 2018, es incorporar la figura de la objeción de conciencia individual. Esto es la posibilidad de que cada médico o médica pueda, cuando crea o entienda que la práctica violenta sus creencias o sus convicciones, a no realizarla. Y eso, disculpe que le interrumpa, pero es algo que hemos discutido incluso fuera de cámara con la producción. ¿Eso también se aplica a los centros de salud? Los centros de salud, ahí hay una discusión obviamente teórica, digamos, y que el proyecto toma una posición. Hay quienes entendemos, el lugar en el que yo me inscribo, que una institución no puede ser objetora de conciencia. En primer lugar, porque no tienen conciencia las instituciones como tales. Eso es una atribución y un derecho constitucional que le está reconocido a las personas cuando entren en contradicción con sus creencias, convicciones religiosas, morales, etc. Entonces, un hospital lo que tiene que hacer es permitirle a sus médicos y médicas que ejerzan este derecho, no pretender arrogarse la facultad de hablar por todos, tratando de interpretar cuál va a ser
la convicción moral de cada uno de ellos. Pero bueno, sin duda, este seguramente va a ser uno de los puntos que vamos a discutir. Aquí hay visiones diferentes al respecto, pero creo que el texto que envía el Ejecutivo es una buena iniciativa en líneas generales y se asemeja bastante al consenso que ya pudimos lograr en la Cámara de Diputados allá por 2018. Una última pregunta con respecto a esto que veníamos hablando, ¿no? Principalmente para las provincias del norte del país, donde hay muchas personas que se aferran a la creencia en ese sentido. ¿Qué pasa si en alguna institución médica o en algún centro de salud, o casualidad, todos los médicos quieren presentar esa objeción? Supongo que también es algo que van a tener que evaluar. Miren, hay que garantizar la práctica. Estamos hablando de un posicionamiento que lo considera como parte del derecho de acceso a la salud, lo incorpora en el programa médico obligatorio, de modo que, como ocurre con otras disciplinas, con otro tipo de prácticas médicas, por ejemplo, imaginemos la ligadura de trompa, la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia, bueno, al estar incluido dentro del programa médico obligatorio y la cobertura del sistema de salud público, debe ser garantizado, ¿no? El hospital y cada uno de sus médicos tendrá la posibilidad de ejercer su opinión hasta el límite de tener que garantizar el derecho de acceso a la salud a esa mujer o persona gestante que se acerque a buscar que se garantice una práctica. Y acá me parece interesante repetir algo que lo hemos dicho muchas veces, pero que por ahí entra en discusión, ¿no? En el contexto en el que vamos a discutir esto, la pandemia, un sistema de salud estresado, recargado, dicen algunos. Y bueno, justamente con más razón, ¿no? Con más razón es un momento para discutirlo, porque miren, hay una sola cifra que nadie puede poner en duda, que nadie puede discutir, y que es que cada año, como consecuencia de la clandestinidad, 40.000 mujeres a 50.000 mujeres, depende del año, terminan hospitalizadas por complicaciones en su salud, complicaciones derivadas de esos abortos clandestinos. Es decir, aquel rechazo del Senado no evitó que las prácticas siguieran ocurriendo en la Argentina. Lo que hizo es seguir condenándolas a la clandestinidad. Y esa, si lo queremos mirar desde el sistema de salud pública, es la peor de las consecuencias. Son mujeres que llegan tarde porque tienen miedo a ser denunciadas penalmente, a ir a la cárcel. Son mujeres que llegan con cuadros infecciosos severos, muchas de las cuales terminan en un promedio de 10 días de internación. Claro. Entonces, este proyecto lo que busca es evitar eso, adaptarnos a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, que habla de prácticas medicamentosas, que son ambulatorias, es decir, estamos hablando de una pastilla, ¿no? Para también romper un poco los mitos que por ahí se generan en torno a esto. Entonces, bueno, yo celebro, creo que en buena hora el presidente le tomó algún tiempo decidirse a enviarlo, pero finalmente lo hizo. Y creo que vamos a hacer el mayor de los esfuerzos aquí en la Cámara de Diputados para poder tratarlo cuanto antes. Claro, para que tenga celeridad. Sí, Giselle. Sí, ¿qué tal, diputada? ¿Cree que se va a poder repetir esa media sanción del 2018 en la Cámara de Diputados? ¿Y qué va a pasar en el Senado? Bueno, creo que nadie puede dar nunca nada por sentado, ¿no? Hasta que no vemos en el tablero de la votación los votos allí expresados. No lo pudimos hacer en 2018, donde peleamos a lo largo de toda esa noche, voto a voto, hasta lograr ganarlo. Bueno, acá va a ocurrir lo mismo. Me animo sí a decir que nuestra línea de partida es mejor, por varias cosas, digamos. Primero, bueno, porque ya hay muchos diputados y diputadas que han expresado su acompañamiento en un número muy significativamente superior al que teníamos en 2018, porque también el nivel de conocimiento de la sociedad, el nivel de reflexión, de argumentos, de elementos que tienen a mano son mayores. No estamos partiendo de un tema que era tabú, que nadie sabía de qué se trataba, sino que realmente ha habido, creo, indudablemente un proceso de despenalización social en muchos lugares de la Argentina, por supuesto que no en todos lados, y también un cambio generacional, cultural, que acompaña y empuja este debate. Y en el Senado creo que allí, miren, la mejor garantía que tenemos, y esperemos que así ocurra, es que este es un proyecto que envía el Ejecutivo, que envía el Gobierno Nacional. Y fíjense que ahora, como entonces, el oficialismo, a través de las distintas versiones del peronismo, tiene una clara mayoría en la Cámara de Senadores. Así que esperamos que estén decididos a acompañar al presidente
en algo que ha sido un compromiso de campaña de su fuerza política, y que esto nos permita a Argentina inscribirse dentro de las naciones que entienden que los derechos de las mujeres son también derechos humanos y merecen una protección especial en lo que tiene que ver con el acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Facu. Sí, diputada, y con respecto al proyecto de los 1000 días, ¿entiende que es un gesto político por parte del gobierno hacia la Iglesia? ¿Y qué beneficios contrae, digamos, o lleva este nuevo proyecto? Porque en realidad ya existe cierta asistencia a las madres gestantes. Como le dije recién, los acabamos de recibir, acaban de entrar hace apenas 1 hora y algo por mesa de entrada, y los estamos analizando, pero en primer lugar quiero decirle que esto no tiene que ver con un pedido de la Iglesia, sino con un pedido que también desde todo el movimiento de mujeres ha habido en cada oportunidad. Digo, acá lo que se está pidiendo es que las mujeres tengan el derecho a decidir, y a veces ese derecho a decidir se ve coartado por las condiciones materiales que imposibilitan llevar adelante la gestación. ¿Qué busca este proyecto de los 1000 días? Bueno, lo que busca justamente es que el Estado acompañe también a las mujeres que deciden continuar con un embarazo, con figuras, digamos, que tienen que ver bastante similares a lo que es la herramienta de la asignación universal, digamos, pero poniendo el foco en el embarazo, poniendo el foco en el tratamiento, digamos, en todo el seguimiento del proceso, que creo que van a contribuir al debate también, ¿no? No es, yo no, al menos no lo entiendo como una concesión, como si fuese un proyecto para Celeste y un proyecto para los verdes, sino una mirada integral que me parece razonable, y luego de que veamos obviamente la letra fina podremos dar con más precisión, pero decir que en líneas generales nos parece bien la estrategia de brindar a través de estos 2 proyectos las herramientas que necesitan las mujeres y las personas gestantes para poder decidir. Diputada, es muy interesante la evaluación que usted hace, que hubo un avance también por parte de la sociedad, de algunos sectores que al principio no estaban tan conscientes de esta situación y que empezaron a tener otra perspectiva ante la problemática. También es muy válido los datos que se vienen dando de que la urgencia es ahora o ayer, le podría decir. Sin embargo, usted como diputada de la oposición, ¿puede llegar a evaluar o analizar que esto también tiene un trasfondo político, una intención política de mandarlo ahora, el proyecto? Mire, es difícil la pregunta. Acá hemos hecho un esfuerzo ya hace mucho tiempo para tratar de dejar de lado las diferencias que tenemos. Mire, justo hoy estamos en una sesión donde vamos a estar votando leyes que expresan esta visión tan distinta que tenemos al respecto de cómo miramos el país y las soluciones que deben darse. Pero sí entendemos que hay algunas agendas que nos unen transversalmente, ¿no? Que tiene que ver con la ampliación de derechos. Y esta, sin lugar a dudas, es una de ellas. Si usted me pregunta a mí cuál creo que era el momento más adecuado, bueno, yo creo que el presidente debió haberlo mandado antes, que no debió habernos hecho llegar hasta el límite prácticamente del plazo previsto para dictaminar en las sesiones ordinarias, y quizás haber resuelto este tema que había formado parte de la agenda de campaña bastantes semanas o meses atrás. Ahora, lamentablemente, o porque así lo marca nuestro sistema, digo, el presidente es dueño de elegir el momento en el que envía una iniciativa de su puño y letra. Sí, desde el movimiento de mujeres y desde todas las diputadas que veníamos siguiendo de cerca este tema, habíamos dicho que si el gobierno no mandaba su iniciativa, íbamos a someter a tratamiento el proyecto de la campaña, como ocurrió en el año 2018, ¿no? Sin embargo, obviamente por respeto al presidente, bueno, esperamos hasta ahora y celebramos que haya cumplido con su palabra. Que haya ingresado. Si usted me pregunta a mí, yo no lo hubiese enviado en el día de hoy, quizás, ¿no? En el día de hoy, donde justamente en el Congreso estamos discutiendo leyes complejas que dividen profundamente la mirada de las fuerzas políticas. Pero la lapicera la tiene el presidente, la legitimidad para hacerlo también, y a partir de acá nos toca a nosotros y a nosotras desde el Congreso de la Nación pensar los mejores tiempos políticos para construir los consensos que hacen falta y lograr
que se convierta esta vez en ley. Última pregunta, diputada. Sí, que se nos va el programa. ¿Cuándo arrancaría el debate y cuánto tiempo va a llevar? ¿Van a pasar de nuevo todos los especialistas como pasó en el 2018? Bueno, mire, usted me hace preguntas que no podemos responder en este momento. No tiene la bola de cristal. No, el proyecto recién ingresa, todavía ni siquiera le han dado los giros, las comisiones que lo estamos conversando, estamos preguntando a ver qué creen, qué piensan, pero no tenemos certeza siquiera cuántas comisiones van a intervenir. Ahora, si fuéramos a tratar de anticiparnos, dejando en claro que es todo potencial, y usted me pregunta a mí qué debería ocurrir, bueno, debería ocurrir que el giro debería ir a las mismas 3 o 4 comisiones que siempre intervienen, que son Salud, Legislación General, la Comisión de Penal y la Comisión de Mujeres y Diversidad, una comisión nueva, y debiéramos poder discutir en conjunto, en plenaria, entre las 4 comisiones juntas, como ocurrió en aquella oportunidad. Y de nuevo, si usted me pregunta a mí, yo pienso que ya hemos escuchado, la verdad, a un montón de especialistas, a un montón de referentes y referentas de organizaciones de la sociedad civil, al movimiento de mujeres. Hemos invitado en el año 2018 a especialistas de otros países para que nos cuenten también las experiencias allí, a referentes del organismo de los tratados de derechos humanos, cuando se invocaba que esto era inconstitucional. Bueno, digo, han pasado y ha tenido tanta riqueza ese debate que está disponible para todos, ¿no? Lo que vamos a pedir es que se cuelgue en la página de la Cámara, que cada quien pueda verlo, pero creo que ahora lo que nos toca es volver a discutir el proyecto entre los diputados y diputadas, ver si nos podemos poner de acuerdo y ojalá mandarle una media sanción al Senado para que esta vez el Senado haga la tarea que tiene que hacer y lo apruebe y lo convierta en ley. Diputada, gracias por atendernos. Que tenga usted buenas noches y bueno, que sea leve la jornada de hoy. Le quedan varias horas a la jornada, así que esperamos que así sea. Muchas gracias y un abrazo para ustedes. Bueno, ¿se acuerdan cuando en el inicio de la cuarentena, los primeros meses, todo el mundo empezaba a preguntarse qué era de los diputados y de los senadores que no estaban trabajando? Bueno, ahora trabajan todos juntos, ¿no? Varios proyectos a la vez. Hoy se está tratando este proyecto presentado por Máximo Kirchner y Carlos Heller, acompañado también por el Poder Ejecutivo, para un aporte de las grandes riquezas de nuestro país en plena pandemia. Un aporte único que algunos le llaman impuesto. Ya venimos.